Buenas noches, compañeros y compañeras que conforman la membresía de lo que es el Comité Estudiantil para la Defensa de la Educación Pública Nacional CEDEPUNA. Buenas noches a los invitados y las invitadas, a los familiares que están aquí con nosotros, a compañeros de la universidad y también, ¿por qué no?, a ex miembros y ex miembros de la organización que se encuentran con nosotros celebrando nuestro 5º aniversario. Tengo que hacer una confesión en el día de hoy. Hace mucho tiempo que yo no me ponía nervioso para hablar ante la gente, porque el fogueo, la práctica lo va como anulando ese nerviosismo. Sin embargo, en el día de hoy yo tengo que confesar que me he puesto un poco nervioso, y lo he hecho porque quizás la similitud de que el día en que nació el CEDEPUNA fue un jueves, pero cayó jueves, igual que hoy. Quizás eso me hace sentir como si estuviéramos en los inicios. Me siento realmente como si estuviéramos de nuevo empezando ese gran desafío que es el CEDEPUNA. Nosotros, los que conformamos esta organización, nos sentimos grandemente agradecidos de su presencia en el día de hoy, porque siempre hemos querido celebrar solemnemente lo que es nuestro acto, aunque por la falta de recursos y también nuestra inexperiencia no podamos hacerlo todo lo bien que quisiéramos. Sin embargo, siempre hemos querido hacer una celebración y compartirlo con las personas que nosotros consideramos que son importantes para nosotros, que son todos ustedes los que están ahí sentados, y otra buena parte de personas que también son muy especiales para nosotros, pero que muchas veces uno no es tan especial para ellos, o que realmente las circunstancias no les han permitido estar con nosotros. En primer lugar, tengo que decir que es un gran placer para mí estar aquí en el día de hoy, porque cuando nosotros iniciamos este desafío, que es el CEDEPUNA, muchas personas, pájaros de mal agüero, dijeron que nuestra organización no podría durar, si acaso 2 años, decían, le daban mucho. Y lo decían porque nosotros decidimos desde el principio mantenernos desligados de lo que fuera cualquier estructura política. No es un secreto para nadie que en nuestro país, y quizás en la mayor parte del mundo, las organizaciones estudiantiles son prefabricadas en locales de partidos políticos por militantes que primero son del partido político y luego son enganchados a dirigentes estudiantiles. Con nuestra organización sucedió todo lo contrario. Como el compañero Domingo Rosario les explicó en nuestra historia, nosotros somos una organización surgida realmente de las entrañas de las masas estudiantiles, espontáneamente. Es un llamado que sintió el estudiantado de esta ciudad de Santiago para organizarse, para, como decía el compañero en su discurso, bajar de las gradas y formar parte de la obra que se estaba desarrollando en nuestro país. No era posible que el estudiantado pasara la década de los 90 sentado desde los bleachers, contemplando lo que estaba pasando desde electorales, mientras la crisis económica desgarraba a nuestro país. Era imposible que los estudiantes estuviéramos ahí, y mucho menos podíamos seguir sentados los estudiantes como observadores, cuando la Asociación Dominicana de Profesores iniciaba una jornada de lucha que podría poner incluso en peligro el año escolar. Por eso nosotros decidimos empezar, dimos muchísimos tropiezos, lo seguimos dando todavía, porque, repito, el no tener una guía con más experiencia que uno muchas veces tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Tiene una ventaja del asunto económico. Muchas veces uno quisiera hacer muchísimas cosas, quisiera poder extenderse por todo el país. Sin embargo, no puede hacerlo porque no cuenta con los recursos económicos que otras organizaciones cuentan, porque el partido político al que pertenece pueden aportarle. Pero tenemos el gran orgullo de poder decir que nos hemos mantenido al margen de lo que es el control por parte de cualquier institución externa al CEDEPUNA. Con las limitaciones que hemos tenido, hemos desarrollado un papel que me parece que es interesante. Quizás no sea el mejor, pero es un papel interesante porque sin experiencia y sin recursos hemos hecho algunas cosas en beneficio de la clase a la que nosotros defendemos, que son los estudiantes. El origen de nuestra organización se remonta a esa inquietud que siempre tiene la juventud y a esa inquietud que más frecuentemente tienen todavía los estudiantes. Decía Salvador Allende que ser estudiante y no defender sus derechos es una contradicción casi hasta biológica. Es decir, los estudiantes y los jóvenes tenemos la obligación de defender los mejores intereses y los más sanos intereses de la patria en la que vivamos y también de la humanidad.
¿Por qué esto? Por lo que nos queda más tiempo por vivir en este planeta y en esta patria. Es decir, muchas veces nuestros abuelos, los viejecitos, ya han hecho su aporte, han dado lo suyo. Nosotros hemos visto su aporte como queda impreso en la historia, en las páginas de nuestra historia. Pero nos toca a nosotros. Los hombres del presente a veces ya están en el presente. Los padres de familia están pensando en la crisis económica que los devora, que pone en peligro su misma existencia. Pero nosotros los jóvenes muchas veces tenemos un poco más de tiempo y un poco más de energía para poder desarrollar actividades de este tipo. Por eso existe el CEDEPUNA, por eso existen en otros lugares organizaciones como el CEDEPUNA, por eso van a existir siempre organizaciones de jóvenes que quieran hacer algo por su país. Nosotros como organización decimos que somos una organización estudiantil de clase. ¿Por qué nosotros decimos que somos una organización estudiantil de clase? Decimos que somos una organización estudiantil de clase porque estamos compuestos por estudiantes pobres y por tanto nuestro compromiso es con los estudiantes pobres. Pero somos una organización de clase también porque estamos obligados a defender los intereses de los más desvalidos, de los obreros, porque precisamente nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros vecinos son precisamente obreros, son precisamente personas pobres. Pero más aún, porque hoy en día, y esto quizás no lo pensaron, no lo estudiaron muchísimos filósofos y muchísimos estudiosos de las ciencias sociales, pero hoy día en la República Dominicana se está produciendo un fenómeno muy interesante, y es que hay estudiantes obreros, es decir, que no solamente son estudiantes, están trabajando durante el día, a media tanda o a veces la tanda completa y estudiando de noche, en las fábricas, en las tiendas, en los almacenes, o buscándolas por sí mismos, pero son en sí trabajadores. Es decir, no tenemos estudiantes como en otras épocas, que eran estudiantes que lo mantenía el padre, que las condiciones económicas le permitían mantener al hijo estudiando, solamente estudiando y desarrollando actividades deportivas y culturales. Hoy en día tenemos un estudiante que, fruto de la crisis económica, tiene que ser obrero obligatoriamente, tiene que ser trabajador. Por eso el CEDEPUNA es una organización que se considera de clase, se considera de la clase obrera. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no seamos todos estudiantes, por lo menos estamos siempre en defensa de ellos. Cuando no seamos todos, obreros, estamos siempre en defensa de los obreros, porque, repito, son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos y a veces nosotros mismos también. Nuestra organización, desde su inicio, ha tratado de hacer todo lo que pueda en beneficio de los estudiantes, ha tratado de aportar lo más que pueda a la sociedad. Ha estado siempre del lado de los mejores intereses de la patria dominicana y de la humanidad. Nosotros hemos apoyado todas las luchas que consideramos justas, pero no solamente la apoyamos con un simple documento diciendo estamos de acuerdo con ustedes. Nosotros también le exigimos al gobierno que le conceda sus demandas. No, nosotros hemos estado de acuerdo con eso, pero también lo hacemos en la práctica. Es decir, nosotros participamos en las huelgas, nosotros participamos en las marchas, participamos en las reuniones, y si hay que hacer un aporte de cualquier índole y está a nuestro alcance, también lo hemos hecho, porque nosotros consideramos que se debe predicar con el ejemplo, con las acciones, porque como dice un dicho, las acciones dicen más que las palabras. No siempre nosotros hemos podido hacer lo que queremos, porque no somos perfectos. Como repito, tenemos mucha inexperiencia, tenemos muchas limitaciones, y muchas veces causas externas a uno mismo no le permiten que las cosas sean como sean. Por ejemplo, si de nosotros se tratara, hoy en día este país estuviera sembrado de escuelas y liceos, bien equipados, con buenas bibliotecas, con buenos laboratorios, con muchísimos materiales didácticos, para que los estudiantes puedan obligatoriamente, puedan aprender efectivamente, con computadoras, ¿por qué no?, para ponernos a la altura de los nuevos tiempos. Es decir, si de nosotros se tratara, esto fuera realmente un paraíso. Pero como no somos los únicos que vivimos en el mundo y somos los que tenemos más poder, no podemos hacer las cosas como queremos. Ahora, tratamos siempre de aportar para ello. Cuando se trate de construir, seremos constructores. Cuando se trate de enfrentar a quienes deben construir y no lo están haciendo, nosotros entonces seremos luchadores, guerreros en contra de lo que no esté bien. Es por eso que hemos, durante toda nuestra historia, estado enfrente de los problemas que haya, cualquiera que sea, sean o no de los estudiantes, pero principalmente del estudiantado. Nosotros hemos luchado para que haya una transformación efectiva de la educación en la República Dominicana, sobre todo en el área de la primaria y la secundaria.
en este momento en la República Dominicana estamos inmersos. Yo supongo que ya debemos estar concluyendo prácticamente con el plan decenal, aunque ellos no lo digan, porque son muy modestos. Pero el plan decenal debe estar casi llegando a su fin, porque se supone que debemos entrar al nuevo milenio con una educación totalmente transformada. Sin embargo, nosotros como organización creemos que lo que se está haciendo no es lo más adecuado para el estudiantado ni lo más adecuado para el país. Nosotros, desde el primer congreso del plan decenal que se hizo aquí en Santiago, en el Hotel Matún, denunciamos el plan decenal porque veíamos en eso una amenaza que iba sencillamente a convertir en eterna la opresión de los ricos contra los pobres. ¿Por qué decíamos eso? Porque se nos quiere transformar la educación, no en una educación humanística, como ellos dicen, que parece ser que es un pecado mortal el ser humanista y el tratar de aprender las profesiones liberales para aportar a su pueblo. Parece ser que eso es un pecado mortal hoy día, porque según los criterios de la clase dominante y de sus lacayos y bufones en diferentes sitios del país, sobre todo en la Secretaría de Educación y en otros ángulos, parece ser que lo más importante es que tengamos una gran cantidad de semiesclavos preparados todo el tiempo. Es decir, no importa, ellos dicen que no hace falta más profesionales, que ya hoy día, ¿para qué queremos nosotros más médicos? Que ¿para qué queremos nosotros más agrónomos? Que ¿para qué queremos más ingenieros, más arquitectos? Porque no hay plazas de trabajo. Los que hay se están muriendo de hambre, los pocos que tienen empleo. Pero nosotros decimos que eso sucede precisamente porque tenemos un gobierno incompetente para poner a trabajar a todo ese caudal profesional que hay ahí. Si nosotros nos vamos a las estadísticas, podemos comprobar que es una parte muy mínima de los niños que ingresan a la primaria los que llegan a la universidad, y una parte mucho más mínima todavía de los que entran a la universidad y logran graduarse. Y de esos que logran graduarse, todavía hay una parte muy mínima que decide ejercer la profesión. Es decir, que no es tal cantidad la que se dedica a las profesiones liberales como ellos plantean. Pero la incapacidad del gobierno para poner a trabajar a esa gente hace que digan que no hacen falta. Sin embargo, nosotros decimos que eso no es verdad, que eso es mentira, que aquí hace falta más médicos para que menos muchachos, menos niños mueran por enfermedades fácilmente curables, que hace falta más agrónomos para que puedan ayudar al campesino a poner a parir la tierra los productos que nosotros necesitamos. Nosotros decimos que hace falta más ingenieros, arquitectos, para que construyan las obras que necesita el país para lograr llegar al desarrollo. Decimos que necesitamos más profesores, porque cada año se quedan cientos de niños sin entrar a la escuela por falta de aulas y por falta de profesores. Es decir, que el tema de que no hacen falta más profesionales es realmente una gran mentira con la que nos quieren meter gato por liebre. Nosotros como organización hemos estado en contra de ese plan decenal de esa manera. Estamos en contra actualmente y seguiremos estando en contra. Nosotros consideramos que hace falta una reforma educativa en la República Dominicana en todos los niveles, pero que esa reforma educativa debe ir primero a resolver los problemas de los dos entes principales que participan en la educación, es decir, a resolver los problemas de los maestros y a resolver los problemas de los estudiantes. Mientras el profesor esté en el aula ganando un sueldo de miseria, que le haga estar pensando en que lo van a echar de la casa, que el niño está enfermo y no puede comprar la receta que le dio el doctor, mientras tengamos estudiantes que van sin desayunarse o sin almorzar, los que están en la tanda vespertina a la escuela, no podemos tener un gran desarrollo. Nosotros creemos que ese es el primer problema que hay que resolver, que hay que resolver el problema de que haya laboratorios, porque nuestros estudiantes aprenden mucho. No es verdad que no aprenden mucho, pero aprenden mucha teoría. Hay jóvenes que saben brillantemente decirle toda la parte del cuerpo humano, pero si usted le pone ante sí un ejemplo de lo que es un cuerpo humano y le dice que señala la parte, quizás no pueda hacerlo, porque jamás en su vida quizás ha visto ni siquiera una gráfica. Hay jóvenes que le pueden decir todas las capitales del mundo, pero usted se las presenta en un mapa y no pueden verse, no se las pueden ubicar, sencillamente porque en los liceos y escuelas no hay mapas. Tenemos estudiantes que tienen muchísimos conocimientos de química, pero no pueden ejecutarlo. Cuando van al laboratorio, el laboratorio se los come, porque no hay laboratorios eficientes ni personal adecuado en la mayoría de los planteles educativos de nuestro país. Por eso nosotros planteamos y seguiremos planteando para el área de la secundaria una transformación educativa real que vaya en beneficio de resolver los problemas materiales primeramente del estudiantado y de los profesores. Nosotros, como organización estudiantil, también planteamos por una educación universitaria gratuita, donde el Estado en cada pueblo pueda colocar centros donde los estudiantes puedan ir a prepararse para servirles